Claro. Bueno, buenas noches a todos. Disculpen, tuvimos algunos problemas técnicos. Eh, bueno, yo soy la presidente del capítulo de emergencias de psiquiatría de la Asociación de APSA y soy parte del equipo de Fundación Foro y me acompañan esta noche el doctor Pablo Gagliesi, director de DBT Latinoamérica y de Fundación Foro, y el doctor Demian Rodante, coordinador de psiquiatría de Fundación Foro y también director de la diplomatura en clínica y evaluación de la conducta suicida de la Fundación Favalor. Quisiera mutear a todos. Bueno, desde el capítulo, desde la Fundación y DBT Latinoamérica, queremos en el mes de la prevención del suicidio hablar sobre suicidio. Crear esperanza a través de la acción es el lema que fue el lema del Día Mundial para la Prevención del Suicidio el pasado domingo, el 10 de septiembre. Y esto nos enfrenta a uno de los mitos sobre la conducta suicida, que es que hablar sobre suicidio induce a las personas a cometer un acto suicida. Y es por eso que muchas veces se teme preguntar acerca de ideas, pensamientos, planes, algo relacionado a la conducta suicida. La investigación y la evidencia nos dice que todo lo contrario sucede, que hablar de suicidio salva vidas, que no induce, sino que por el contrario reduce el riesgo de que se produzca esa conducta suicida. El suicidio no es predecible, pero sí podemos hacer cosas para prevenirlo. El llamado a la acción, especialmente en este mes de prevención de la conducta suicida, nos abre el camino para hablar de prevención y revisar qué funciona y qué no funciona. Sabemos que existen tratamientos basados en la evidencia que tienen eficacia probada en reducir el riesgo de suicidio. Y es eso hoy que he invitado a los doctores a conversar sobre esto conmigo. Durante mucho tiempo la comunidad científica abordaba, o quizás todavía lo hace, o lo hacemos, la conducta suicida desde el modelo de la enfermedad mental, pensando que la conducta suicida es causada por una enfermedad mental y que todas las personas que realizan una tentativa lo hacen porque tienen una enfermedad mental. Ahora bien, ¿por qué una persona hace algo contra sí mismo en ese momento, en ese lugar, en ese contexto? ¿Es que tiene una enfermedad mental que se agravó, una enfermedad mental más grave que otra persona? ¿Y por qué una persona que nunca ha dado señales o nunca ha tenido ningún signo de enfermedad mental nos sorprende con un acto suicida, con una conducta suicida? Entonces nos preguntamos cómo sucede que una persona pase de un modo de riesgo bajo o nulo a un riesgo agudo. Entonces, la pregunta que yo quisiera hacerle a mis colegas entonces es cómo pasa cómo pasa una persona de una situación de riesgo de base bajo a una situación aguda en poco tiempo, muchas veces. Y otra pregunta que quisiera que pusiéramos en el panel es, ¿por qué normalmente lo que pensamos es que la persona que tiene una conducta suicida inmediatamente está en riesgo absoluto e inmediato de cometerla? Y eso nos va a abrir algunas preguntas más adelante. Pero ahora quisiera el doctor Gagliesi, si pudiéramos abrir el panel hablando sobre cómo se activa el modo suicida. Pablo. Hola, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos al panel. Muchas gracias, María Paulicis, por la invitación desde el capítulo de emergencia. Bueno, de nuevo, la pregunta es ¿qué es lo que activa? Es una pregunta que nos encantaría conocer, porque eso haría que nosotros pudiéramos hacer predicción de la conducta suicida. Lo que tenemos es como algunas hipótesis que me resultan
Interesante. Me parece, yo no sé si me voy a meter directamente con esto, pero me parece interesante lo siguiente. Hasta hace poco tiempo la pregunta, ¿por qué la gente, estás pensando en matarte? La gente no lo hacía, los clínicos no lo hacían. Ahora es la pregunta de screening para preguntar a las personas, ¿estás pensando en matarte? Curiosamente, hoy leí un artículo donde los terapeutas suelen pensar no es en negativo o a preguntar en negativo, no estás pensando en matarte, ¿no? Pero preguntar abiertamente es el mejor screening que disponemos, con lo cual es una pregunta que hay que hacer rápido en una entrevista si pensamos en responderla con rapidez, con alguna intervención. La segunda cosa que sabemos es que cualquier tratamiento es mejor que ningún tratamiento, pero que hoy en día tenemos un puñado, no demasiadas, pero un puñado de tratamientos basados en la evidencia que nos demuestran que son mejor que cualquier tratamiento. Y sin embargo, estamos acá en la capítulo de emergencias de la Asociación Argentina de Psiquiatría, de APSA, digamos, la Asociación Argentina de Psiquiatras, y de pronto la diseminación de estos tratamientos basados en la evidencia no alcanza ni a 100 o 200 personas eh, en la región, digamos, ni siquiera hablar de la Argentina. En América Latina, por ejemplo, los entrenamientos formales en tratamiento de pacientes suicidas, estamos hablando de 800 millones de habitantes en nuestra región, no alcanzan ni a 5.000 o 6.000 profesionales, con lo cual lo curioso es que estemos hablando de esto, pero aún la diseminación de estas terapias para los consultantes con conductas suicidas es bastante baja, estadísticamente hablando. Am, Hay muchos estudios de cómo las personas entran en modo suicida, y lo que tenemos es demasiadas teorías que explican esto, tres o cuatro teorías que explican esto de una manera un poco infructuosa todavía. Lo que sí sabemos es que yo pregunte a alguien si tiene ganas de matarse en este momento no representa la conducta suicida de esa persona en el mediano y largo plazo. Si tenemos un grupo de pacientes suicidas que efectivamente tienen conductas suicidas em, sin antecedentes de ideación, pero la amplísima mayoría por ahora tienen como este antecedente y el screening de la pregunta es central para saber qué vamos a seguir haciendo después de eso. Te paso la... Demian, querido, quisiera tu opinión también sobre cómo Por supuesto. una persona que quizás no ha dado ningún signo, ningún indicador de riesgo, basándonos Sí, en lo que históricamente venimos hablando de factores de riesgo, de pronto nos sorprende con una conducta sorpresiva contra sí mismo. sí, a ver, bueno, buenas tardes a todos. Probablemente coincida con un montón de las cosas que ambos van a decir, con lo cual voy a intentar no repetirme y agregar un poquito algunas cosas. Yo creo que respecto a la pregunta central o la primera pregunta que haces, María, cómo alguien empieza a expresar ideas de suicidio o tener ideas de suicidio de un momento al otro. Es verdad, como dice Pablo, hay muchas teorías. Sin embargo, yo lo que pienso al respecto es que un fenómeno complejo necesita de varias teorías. Una sola teoría es imposible en un fenómeno complejo, digamos, de poder explicarlo absolutamente. Entonces, lo digo esto porque las teorías más influyentes de cómo una persona piensa en matarse van desde Beck, pensando en la teoría de la desesperanza, hasta pasando por la teoría del escape, pasando por la teoría de la desregulación emocional de Marshall Linehan, y llegando hasta la teoría del dolor psicológico de Schneemann. Y me parece que en ese sentido, si bien son teorías distintas, uno no puede negar, como dice Pablo, que hay factores de riesgo agudos como la desesperanza, por ejemplo, y ante preguntas de ah, para qué para qué la persona se mataría, muchas veces
el objetivo es escaparse de determinado dolor psicológico. Ejemplifico esto porque muchos puntos de las teorías que explican que intentan acercarse a la explicación de la idea suicida, creo que son complementarias. Y después hay algo que vos particularmente nos decís, y calculo que nos vas a hablar del modo suicida, pero eh, hay otra serie de teorías que intenta explicar de cómo una persona pasa de tener ideación suicida a tener la conducta o el intento de suicidio. Y acá hay una que es extendida en toda la bibliografía, que es la teoría interpersonal de Joyner, ¿no? Es una teoría que todos citamos, que todos estudiamos, que no hay persona que no trabaje con consultantes con ideas de suicidio y la conozca. Y esto es un poco, eh, ah, esta teoría enmarca también factores de riesgo agudos también en cualquier evaluación del riesgo, como el sentido de no pertenencia o como la percepción de ser una carga para alguien significativo o incluso la capacidad adquirida. Nosotros sabemos que uno de los factores de riesgo es estar próximos al método, ¿no? Al medio letal. Y próximos no solamente en físicamente, sino que tanto la persona ensaya en su cabeza un posible intento y demás. Entonces, eh, la respuesta, el complemento a la primera pregunta que haces, María, creo que las teorías explicativas nos sirven para complementarlas y acercarnos lo más posible al fenómeno. Esto me da pie para introducir uno de los tratamientos basados en la evidencia, que es la terapia breve cognitivo para la prevención del suicidio, que habla exactamente de esto, del sistema de creencias suicidas, en cómo una persona pasa teniendo factores de riesgo de base, que quizás son de toda la vida. Por ejemplo, la enfermedad mental podría ser uno de esos, si podemos incluirlo también, porque muchas personas tienen ideación suicida como un modo en su mente, como una manera de resolución de problemas, aunque no pasen a la acción, ¿sí? Y luego, por situaciones de contexto, lo que dice la teoría de la terapia breve, cognitivo para la prevención del suicidio, es que esa persona, por gatilladores determinados, pasa a una situación aguda de riesgo, ¿sí? En donde ahí entra uno de los dominios más importantes, es el sistema de creencias, ¿no? Sentirse atrapado, sentirse una carga, la desesperanza. Pero esto pareciera que no alcanza, ¿no? Debe que haber una cantidad de factores para que esa persona pase de ese modo. Y hay un punto de inflexión en el que la teoría dice que la persona pasa muy rápidamente a esa situación de riesgo, y es ahí donde muchas veces, y yo me lo pregunto, ¿dónde estamos los terapeutas, los psiquiatras, para poder intervenir justamente en ese momento? Como decía Pablo, preguntar en ese preciso momento, en esa consulta, ese día que le toca la consulta a esa persona, no nos alcanza para prevenir lo que puede pasar el fin de semana siguiente, ¿sí? Entonces, quizás lo que es importante es que en el modelo de la terapia breve, y ahora me gustaría que ustedes desarrollen un poco más los otros dos modelos, es que esto es un tratamiento, ¿sí? No es un protocolo como el que tenemos en DBT diseñado por Marjolini. Es un tratamiento de 12 sesiones donde intenta desarmar el sistema de creencias suicidas mientras le enseña a los pacientes a tener herramientas de regulación emocional y de resolución de problemas, y tiende a hacer un plan de seguridad para las crisis y anticiparse a las posibles recaídas. La terapia breve tiende a ser de 12 sesiones, puede tener algunas más extras si son necesarias, pero es todo un programa. Ahora bien, este es uno de los tratamientos que tenemos basados en la evidencia. Me gustaría que tanto Pablo como Demian hablen un poco de lo que sí hacemos en Fundación Foro, por ejemplo. No sé si Pablo querés empezar, Demi. Bueno, un poco, a ver, hasta la década de los 90 no teníamos un tratamiento específico para la depresión. Este es un dato interesante porque en la década de los 90 ya teníamos tratamientos basados en la evidencia casi para casi cualquier cosa y tratamientos farmacológicos, pero no teníamos un tratamiento basado en la evidencia para la conducta suicida. El segundo factor que me parece históricamente interesante es que el foco se hizo básicamente en dos cosas.
todas las investigaciones estaban destinadas a reducir el riesgo y por lo tanto, si reduzco el riesgo, reduzco la incidencia de la conducta suicida. Y la segunda, trato la enfermedad mental y por lo tanto reduzco la posibilidad de la conducta suicida. Es decir, estas dos hipótesis no estuvieron, digamos, metidos en la rueda mucho tiempo sin poder salir con tratamientos basados en la evidencia, hasta que fines de la década de los 80 y comienzo de la década de los 90 empiezan a aparecer los tratamientos basados en la evidencia, a aparecer modelos diferentes sobre el suicidio y digamos, el que para mí significó un quiebre importante es la terapia dialéctico comportamental. La idea, ¿se acuerdan? Tratarlo como si fueran factores de riesgo, tratarlo como si fuera la enfermedad mental, y la última era tratarlo como una conducta disfuncional. Es decir, ofrecer un tratamiento conductual específico para la conducta suicida. Los resultados rápidamente nos convencieron que orientarnos a formular la conducta suicida como una conducta problemática es quizás la estrategia que nos más certera en el tratamiento del suicidio. En ese momento aparece un modelo de tratamiento que se llama terapia dialéctico comportamental, donde se utilizó un modelo conductual, fuertemente conductual, digamos, fuertemente conductual, se lo utilizó en el tratamiento de pacientes suicidas con buenos resultados, y si bien no era un protocolo, sino un tratamiento guiado por principios, los consultantes tenían menos incidencia de conductas suicidas que los tratamientos estándar. Esto es también una revolución, es decir, saber que no cualquier tratamiento sirve, no porque alguien, digamos, ofrezca una psicoterapia, esto va a ser necesariamente la mejor opción para trabajar con consultantes suicidas o con conductas suicidas. DBT es un modelo que los modelos que siguieron a este modelo construyeron una tradición de nuevos programas de tratamientos basados en este principio, tratar la conducta problemática, tratar la conducta suicida como una conducta problemática. Insisto, el problema que tenemos... Aclaramos, perdón, aclarar que la terapia que yo estaba hablando de la terapia breve cognitivo-conductual se desprende de la DBT, Exactamente. ¿no? Empezamos históricamente al revés, pero no está Sí, pero mal. porque empecé a hablar yo, Sí, está nada más bien. que por Pero eso. no está mal tampoco, porque supone que, supone en algún punto a un modelo que va a afectar a un grupo, sabemos que funciona para un grupo poblacional, es decir, sabemos que funciona para los consultantes que tienen historia de conductas suicidas, Claro. incluyendo ideación y tentativas. Todavía no tenemos tratamientos para aquellos consultantes que ni siquiera consultaron y tuvieron la conducta suicida seguida de muerte. Digamos, este es uno de los grandes piedras en el camino de la investigación sobre suicidio. Entonces, DBT es eso, es el primer tratamiento que apareció y demostró que era mejor que un tratamiento estándar, y le subsiguieron o le siguieron otros tratamientos, entre ellos el que acabas de nombrar. Hay una discusión allí sobre tratamientos protocolizados y no protocolizados, y uno puede observar que tiene que haber como una comunión de las dos cosas, en donde haya protocolos para manejar situaciones más críticas, por no llamar de crisis, y al mismo tiempo un tratamiento que tenga cierta flexibilidad para poder, más basado en principios, para acompañar al consultante que puede tener problemas que pueden ser disímiles entre sí, a pesar de que tengamos una misma hipótesis. Es decir, si uno lo piensa, hablamos de una conducta que atraviesa el rango etario, de alguien de 14 años a alguien de 80, que puede tener cualquier diagnóstico o ninguno del DSM, que le pasan situaciones vitales muy disímiles, desde perder
a alguien que quieren, a perder el trabajo, a estar muy enojados por alguna situación de injusticia, a, bueno, ¿por qué no? Por razones incluso de autosacrificio y religiosas. Es decir, tenemos un universo muy diverso de personas que tienen o que van a tener y tienen conductas suicidas. Yo Pablo, creo me que, gustaría preguntarle a Demi, disculpa me interrumpa, porque dale, esto que dijiste mejor. nos habla mucho de las causas, ¿no? Siempre cuando alguien ha cometido, ¿no? En la posvención vemos las familias, cuando nos preguntan ¿y por qué? ¿No es cierto? Y nosotros también como terapeutas nos preguntamos qué pasó, por qué, qué no hicimos. Vos estabas hablando de situaciones contextuales que disparan. Me gustaría preguntarle a Demian en la investigación, ¿no? Ya que Demian está investigando sobre este tema muy profundamente. ¿Qué pensás vos, Demian, sobre esto de los del proceso de la persona en el momento en que quizás no mostró ningún indicador y no teníamos ningún factor previsible y aparece la conducta suicida como sorpresiva? ¿Hay alguna teoría sobre esto que vos nos puedas contar? Y introducir además de estos dos modelos que hablamos, el modelo que me gustaría que hablaras, que muy pocos conocen, ¿no? El de CAMP, ¿sí? Sí, en principio, digamos, ah, quiero hacer una diferenciación entre los modelos, programas o intervenciones que son efectivos para reducir el riesgo, es una cosa. Muchos no tienen un modelo explicativo de cómo se genera, cómo aparece necesariamente la ida suicida. El mejor ejemplo de esto, mm, y con Pablo y con vos hemos discutido un poco al respecto, es el modelo de CAMS o Collaborative Assessment and Management of Suicidality. Básicamente es un modelo completamente ecléctico que, si hilamos un poco fino, tiene un montón de estrategias, incluso principios de DBT, como decía Pablo. De hecho, es un poco un hijo, digamos, por decirlo de alguna manera, de DBT. Eh, y un modelo más ecléctico en tanto en cuanto lo que intenta es hacer de forma colaborativa un análisis con el consultante de cuáles son, como llaman ellos, drivers, es decir, cuáles son los factores o los gatillantes proximales, o sea, dinámicos, agudos, que llevan a esa persona a la crisis suicida. Ellos le llaman drivers porque básicamente el modelo eh, trata de o controlar o disminuir esos drivers. Drivers básicamente serían como gatillantes. Entonces, eh, CAMS no, en principio dice no tener ninguna teoría, ¿no? Atrás, digamos, de la intervención. Esto podemos discutirlo. Pero una de las cosas que tiene es que hace foco en suicidio, y eso me parece, muchas de las cosas que decía Pablo tienen relación con esto. Es un problema que afecta a distintos grupos etarios, en contextos distintos, con diagnósticos nuestros distintos o sin diagnóstico, con lo cual hacer foco en una conducta más que en otras cosas accesorias o que están sucediendo simultáneamente es completamente necesario. Una de las cosas que plantea CAMS es seguir protocolizadamente mm, analizando cuáles son estos gatillantes o drivers para poder tratarlos. Entonces lo que termina pasando es que en cómo conceptualiza o formula el caso CAMS, la persona puede recibir desde terapia de pareja hasta DBT, hasta terapia de exposición prolongada, hasta lo que fuera, hasta Para farmacología. entenderlo un poco mejor para nuestros colegas, CAMS digamos, es un procedimiento que lo puede utilizar una persona que hace terapia conductual, que hace terapia psicoanalítica, que hace terapia sistémica, ¿sí? Es algo así, ¿no es cierto, Damián? Sí, sí, Porque la idea que muchas veces nuestros colegas tienen
nosotros que nos especializamos en DBT, es que para poder usar el protocolo de suicidio de Marshall Linehan solamente tenemos que hacer terapia dialéctica, o para hacer el procedimiento, digamos, el tratamiento de la terapia cognitiva tenemos que ser cognitivos. Pero lo interesante de CAM, si entiendo bien, es que esto puede aplicarse basándonos, mirando la conducta suicida independientemente de la técnica que estemos utilizando. ¿Es así, Demi? Sí, con parámetros muy específicos, ¿no? Digamos, con reduciendo la intuición del profesional y la expertise. La intención un poco, si nosotros pensamos que el problema es tan grande para que todo sea como súper específico y que solamente unos pocos profesionales puedan trabajarlo, creo que es un problema a nivel de salud pública. Y una de las cosas que preguntaba, que acá, digamos, Pablo puede ayudarme. eh, las terapias cognitivo-conductuales, sobre todo el modelo breve que nombrabas vos, plantea una de las teorías, que es la vulnerabilidad fluida, que fue un poco de lo que hablaste, eh, y plantea que una persona puede pasar de un momento al otro a estar con ideas de suicidio, pero eso es un poco la foto que tiene el profesional. Digamos, yo estoy atendiendo a alguien en tratamiento y de repente una semana está con ideas de suicidio. Entonces yo intento buscar la causa de eso. Y esta Así es. teoría plantea que hay una serie de acumulación, digamos, de cosas que van pasando que van vulnerabilizando cada vez más hasta lo que ellos llaman un tipping point, que sería como un punto gatillo también. Punto de inflexión, le dicen. Exactamente, en donde se activa todo este sistema de creencias a modo de resolver lo que sea que está pasando. Y ellos hacen la analogía con un fenómeno tan complejo como es el clima, ¿no? Digamos, se Sí. tiene que dar una serie de variables al mismo tiempo interaccionando entre sí para llegar a un outcome, digamos, que en este caso sería el modo suicida. Esto me da pie de vuelta para otra pregunta que me gustaría introducir, hablando del punto de inflexión. En la teoría de la vulnerabilidad fluida dice que uno puede pasar de un modo de riesgo, de bajo riesgo, a un modo de riesgo agudo muy rápidamente, pero al revés no se da de la misma manera. ¿Sí? Es como si uno pudiera ir por una carretera muy rápido a la ida, pero a la vuelta está en colectora y está todo taponado y hay mucho tránsito. Y esto es interesante desde una pregunta que quiero plantearles, que nos enfrenta a un dilema muchas veces, es el tema de la internación psiquiátrica, ¿no? Muchas veces los pacientes están en situaciones de mucho riesgo, los pacientes se internan como única posible solución desde la comunidad médica, y luego salen de alta rápidamente o a las 2 o 3 semanas, y pensamos que esa persona ha salido de esa situación de riesgo rápidamente como entró, ¿sí? Y la teoría de la vulnerabilidad florida dice que en realidad muchas veces, y la evidencia nos habla, de que el riesgo de suicidio no disminuye con la internación psiquiátrica, ni siquiera en la externación. Entonces me gustaría que también habláramos sobre qué papel cumple la hospitalización en términos de la conducta suicida. Pablo, me gustaría escucharte un poco y luego a Demi. Estaba pensando que una de las cosas que uno aprende con la vulnerabilidad fluida es comprende la ambivalencia en la cual los terapeutas o los psiquiatras quedamos parados, ¿no? Igual. Que es una ambivalencia sin respuesta. Es decir, una de las cosas que todos los terapeutas deberíamos o psiquiatras debemos saber es que la conducta suicida es incontrolable. Es decir, que hay una parte que no sabemos ni tenemos respuesta. A veces me preguntan, ¿qué sabes sobre suicidio? Leí un montón y mi respuesta es poco, bastante poco. En suicidio y las hospitalizaciones psiquiátricas tenemos un fenómeno, evidencia, que no estamos con esa palabra, pero varios estudios que muestran que los consultantes con con conductas suicidas empeoran su pronóstico aquellos que han sido hospitalizados una, dos o tres veces. Los factores son evidentes. Am, Hay una de las hipótesis que a ustedes dos saben que más me gustan, que es el déficit en la resolución de problemas. Y si hospitalizo a alguien, lo quito del medio donde vive, de su contexto, y lo hospitalizo,
la posibilidad que esa persona tenga más habilidades en resolución de problemas a la salida de la hospitalización es probablemente más baja. Segundo, muchos de nosotros hemos hecho nuestra rotación por clínicas psiquiátricas u salas de hospitalización y no tenemos la dimensión traumática que significa para un consultante que no está psicótico muchas veces, aunque a veces sí, la dimensión y el impacto traumático que tiene la hospitalización psiquiátrica. Mm, Nosotros hemos tenido que hacer tratamientos de tratamientos específicos de trauma de consultantes que han tenido muchas hospitalizaciones psiquiátricas. Y yo he visto procesar trauma en consultantes con muchas hospitalizaciones. La segunda, si antes tenían problemas, van a salir con más problemas. Si tenían una relación afectiva, el riesgo de perderla es más alto, el riesgo de perder el trabajo es más alto, el riesgo de perder la carrera académica o si están estudiando también es más alto. Y el reverso de eso es que si el contexto se vuelve muy sobreprotector, la conducta suicida queda absolutamente reforzada. Con lo cual, aun si todo el mundo lo sigue queriendo, no le deja, no lo saca del trabajo, le siguen permitiendo ir a la escuela, cuando regresa, estas miradas compasivas terminan siendo reforzadoras de la conducta suicida en el mediano plazo. No sé si te contesté muy corto, pero bueno, Y es la eso. próxima vez que el persona tenga las mismas situaciones problemáticas, va a recordar todas esas caricias y toda esa protección que tuvo en la internación y posterior. A ver, Y eso tiene, ¿qué a ver, yo quiero pensás, agregar algo de qué ahí. pensás de mi voz sobre, No, no, perdón, Agrego una creo que, cosita, ahí va, que es dale. atenta contra un factor que es un factor protector sumamente fuerte, que es la autogestión. Sabemos que eso está directamente correlacionado. Entonces, si lo hospitalizamos, atentamos contra una función protectora, que es los momentos de autogestión que el consultante puede tener. Sí. Es eso. Tal cual, y dos cosas para agregar, estoy 100% de acuerdo con eso. Eh, el final de la película termina siendo muchas veces, las personas que intentan múltiples veces y tienen internaciones, es que en algún momento el contexto deja de reforzar porque se cansa, porque tiene burnout, porque ya no tiene tiempo para las visitas o los permisos de paseo o los chocolates y las pantuflas en las internaciones. Entonces, eso explica conductualmente cómo a veces los intentos de suicidio escalan en severidad, en letalidad, en la expresión, digamos, de- de un malestar. Entonces, eh, si esto se perpetúa en el tiempo, uno entiende que las personas en mayores intentos cada vez se deteriore más su calidad de vida, ¿no? Y otra de las cosas que quiero rescatar de esto es, si nombramos terapias o programas basados en la evidencia y todos, absolutamente todos los que existen, tienen foco en el tratamiento ambulatorio. Ninguno en internación. Bueno, tenés hay DBT en la excepciones, ¿no es hospitalización. cierto? No, Pero otra cosa es que hagas ese modelo adaptado a una hospitalización. sí, pero en De hecho, realidad tenés razón, es todos en tratamientos ambulatorios, y la primera además es evidencia. el que hace un tratamiento adentro de una internación, eh, lo que se implementa de estrategias de afrontamiento y de resolución de problemas y autogestión o autoeficacia es para el after discharge, digamos, es para cuando se va de alta. Sí. Sí, sí, claro que sí. Ahora, por supuesto, no vamos a desestimar nosotros que hay indicaciones precisas de indicación, como los pacientes que están sí, en episodios psicóticos con ideación suicida o alucinaciones auditivas que le dan órdenes de matarse. Por supuesto que esos pacientes no van a entrar en estos programas en ese momento. Lo que entiendo que también ocurre normalmente es que el sistema de salud muchas veces, y lo estamos viviendo actualmente cuando los pacientes salen de internaciones donde no tienen equipo para poder seguir sus tratamientos ambulatorios y esto los pone en mayor riesgo, esto nos está pasando
en la salud pública en este momento en Buenos Aires, en la Argentina. Además de eso, las familias, como dijiste, Demi, se van cansando y también hay un efecto semáforo, ¿no? Hay un efecto alarma en el primer momento y luego, pasadas las semanas, el sistema se relaja, muchas veces no hay tanta tensión, y esto es una de las cosas que también hace que las personas puedan estar en mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque están más cerca de medios letales. Por ejemplo, muchas veces le pedimos a los pacientes, luego de una internación o cuando hacemos una indicación precisa, que la familia pueda manejar su medicación, que la familia controle si la está tomando, pero que no la tenga cerca, por ejemplo, en algún adolescente que ha hecho una sobreingesta. Pasado el tiempo, todos se cansan, la persona encuentra el lugar donde está. Y esto es una de las cosas que también quiero introducir en este momento, que es no solamente hablamos de la población adolescente, ¿no? Que es una población que nos preocupa, pero a nivel comunidad, ¿qué podemos hacer también para disminuir el riesgo, ¿no? En función de, por ejemplo, como el acceso a medios letales o como en algunos lugares, como en Estados Unidos es un problema muy serio el tema de acceso a las armas de fuego. No sé si quieren comentar algo sobre esto, sobre cómo podemos hacer para poder aumentar no solo a nivel personal o en el consultorio, sino a nivel comunidad O el sea, hay dos tema del cosas que por acceso. ahí, no sé si hay dos cosas ahí. Una, eh, tenemos estrategias de prevención más universales, y ese es el último nombre que le pusimos a esto, y más y estrategias de prevención más Clínica. exactamente, Clínicas. más clínicas. En las universales, en ambas dos, hay estrategias de reducción de medios. Em, y de hecho, no sé, pero una de las estrategias que se llama, digamos, protocolo de Mind seguridad o safety. plan de seguridad, que es Ujú. la estrategia con más evidencia creada hasta el momento, el plan de seguridad incluye manejo de riesgo o manejo de disponibilidad. Pero en el contexto, es interesante que la sociedad, en la medida que hace cosas en relación a esto, como que no haya armas en la sociedad, reduce significativamente el número de muertos por suicidio. Que no tengamos venta libre de ciertas sustancias o el cambio de los venenos por venenos que no son tóxicos como los órganos fosforados cambió. Y la gente puede pensar, bueno, alguien va a cambiar el método. Y en realidad eso no sucede. La gente suele insistir en un método a lo largo del tiempo. Y la segunda es que algunos métodos son mucho más letales que otros. Las personas que hacen tentativas con armas de fuego suelen matarse con más frecuencia que las personas que hacen tentativas con otros medios y al mismo tiempo producen enorme cantidad de discapacidad. Lo dije los otros días porque charlábamos de esto sobre cómo cuando vamos a votar gobierno, cuando hablamos con los políticos, tenemos que ser claros en esto. Un país como Australia, que tenía la misma disponibilidad de armas de fuego que Estados Unidos, prohibió la aportación de armas por una ley en todo el territorio y la reducción de muertes por armas de fuego cayó estrepitosamente. No solamente porque las armas de fuego producen menos muertes por suicidio, sino también pasan menos accidentes domésticos y es mentira que hay más seguridad, todo lo contrario, hay más muertos por armas de fuego en eventos. Entonces, yo creo que ahí tenemos como las dos. En lo universal es la reducción del acceso a los medios, que van desde eso a cubrir un puente, poner barandas en lugares donde van, digamos, y por el otro lado, disminuir la disponibilidad como parte del plan de seguridad, que es algo que se hace cuando tenemos la entrevista con consultantes con conductas suicidas. Sí. Demi, ¿te gustaría contarnos un poquito sobre el plan de seguridad para contarlos a los que no lo conocen, de qué se trata? Sí, sí, a grandes rasgos estuvimos hablando
de CAMS, de DBT, de Brief CBT, que son programas de tratamiento de mínimo 12 semanas. También hay intervenciones que son breves, de 1 a 2 sesiones. Y como decía Pablo, el plan de seguridad es una intervención que se hace que tarda más o menos 30 minutos. Solamente esa intervención ha demostrado reducir el riesgo de las personas con alto riesgo de suicidio en guardias, en servicios de emergencia, al teléfono incluso. Básicamente el plan de seguridad es un plan de acción que tiene la persona en una futura crisis suicida. Dos cositas de esto, de lo que consigue el plan de seguridad: no solo reduce el riesgo de intentos, reduce por supuesto la intensidad de la crisis suicida. Hay Aclaro, DBT lo denomina plan de crisis, digamos, con algunas modificaciones, pero tiene el mismo espíritu. Eh, pero además, el plan de seguridad no solamente reduce todo esto, reduce hospitalizaciones, lógicamente, por intentos, consecuentemente, pero también hace dos cosas que son completamente relevantes. La primera es aumenta la adherencia a los tratamientos o el compromiso con los tratamientos, porque es un plan colaborativo y personalizado del consultante. Y lo segundo es, aumenta la percepción de autoeficacia. Quiere decir que con una sola intervención, que es el plan de seguridad de media hora, vamos a estar intentando luchar contra un montón de factores de riesgo y potenciar o incluir muchos otros factores protectores. Básicamente el plan de seguridad consiste en identificar señales de alarma que van a hacer que la persona se ponga en crisis o que la ha puesto en crisis en algún momento, enfatizar en estrategias de autogestión, digamos, de cosas que va a hacer la persona en el momento que tenga esa crisis. Puntualmente, cuando no está hay un programa de tratamiento donde se implementa el plan de seguridad, las estrategias suelen ser más de distracción y de tolerancia al malestar. La distracción social es otro de los componentes que tiene el plan de seguridad. El cuarto componente es pedido de ayuda, ahí es donde aparecen llamados telefónicos, digamos, a familiares, a terapeutas, incluso líneas de asistencia a la persona con ideas de suicidio. Eh, el compromiso con el tratamiento es parte del plan de seguridad, agregando a las palabras de Pablo, y por supuesto, una vez que uno consigue el compromiso en una charla suicida con alguien, la reducción de medios letales disponibles, ¿no? Básicamente eso es un resumen de lo que es un plan de seguridad, y lo único que se necesita es una lapicera y una hoja para hacerlo. Esta es otra de las cosas, ¿no? Que cómo necesitamos intervenciones que sean transmisibles y estén accesibles o al servicio de la crisis, ¿no? Sí, estaba pensando un poco en la población adolescente, que es una de las poblaciones más vulnerables y que nos preocupa tanto, y pensaba cómo implementar esto en familias, ¿no? Cómo entrenar familias, porque por ahí el adolescente no va a tener tanto acceso a- a- no va a estar tan disponible para poder usar el protocolo, pero cómo las familias deberían estar entrenadas, las familias de adolescentes con conductas o antecedentes de conductas suicidas deberían estar entrenadas y poder trabajar en red con nosotros, ¿no? Con los terapeutas. Por eso tan importante para nosotros es que tengamos a estos adolescentes incluidos en los tratamientos con sus padres, ¿sí? Esto es lo que hacemos en foro, por supuesto. Pero me gustaría que habláramos un poco de esta población que nos preocupa tanto y que se ha hablado tanto en los medios en estos días sobre el riesgo de suicidio en los adolescentes, que es la segunda causa entre los 15 y los 24 años, si no me equivoco, Demi, corregime, después de los accidentes. ¿Qué tienen ganas de contar sobre esto? Para poder meternos un poco en el tema de la prevención en esta población. Y yo pensaba en acceso a medios letales y también pensaba en el tema de un factor de vulnerabilidad muy importante en un paciente que además esté en situación de crisis, que es el abuso de sustancias y de alcohol, ¿no? Que es algo que nos preocupa mucho en esta población especialmente. Sí. Demi, ¿te gustaría Sí, contarnos un tengo poco dos qué cosas para opinas? decir y quizás sería bueno que ustedes dos complementen. Por un lado, conectándolo con el plan de seguridad,
si uno hace un plan de seguridad con un adolescente, los familiares, padre, madre o quien sea, debería ser partícipe del plan de seguridad. Quiero decir, tendría que tener qué cosas puede hacer la persona, el familiar, en los momentos que el adolescente tenga crisis, como tener su propio plan de seguridad para asistir al plan de seguridad del adolescente. Estos muchos grupos de investigación infantos juveniles lo han hecho y la verdad que aparentemente les funciona muy bien. Algo dinámico sería iniciar el diseño del plan de seguridad con el adolescente a solas primero, después trabajar con los padres unos minutos de la sesión con cosas que pueden hacer los padres o cómo mantener el ambiente seguro de la casa, por ejemplo, y finalmente trabajar con ambos en si el plan de seguridad, el producto del plan de seguridad entre los dos, creen que es razonable de llevar a cabo. Pero también, digamos, y Pablo lo nombró, esto sería una estrategia o una intervención específica o clínica, ¿no? Pero en el tema de los adolescentes hay intervenciones universales que han demostrado servir. Y acá me meto con algo que sería más que una prevención al estilo más población general, que es qué se puede hacer que haya demostrado servir en escuelas, por ejemplo, ¿no? Digamos, hay muchos autores que ah, vienen trabajando con cuáles son las intervenciones. Si uno, no sé, nos ha pasado a los tres que nos han llamado de escuelas porque ha habido intentos o hospitalizaciones o incluso muertes por suicidio en esa escuela y con la idea de que vayamos a hablar, a entrenar a docentes para que detecten el riesgo o qué deberían hacer si alguno de los adolescentes tiene indicadores indirectos de tener ideas de suicidio y demás. Y es llamativo, pero esto ya es viejo, digamos, de hace casi 10 años se sabe que las intervenciones más efectivas en escuelas para reducir el riesgo de suicidio es trabajar directamente con los adolescentes y no tanto con los docentes, ni siquiera con los psicopedagogos o psicólogos del gabinete de la escuela. Trabajar con los... hay un programa muy conocido que se llama IAM, que básicamente está orientado a concientizar y a generar aptitudes positivas respecto a salud mental. Trabajás con los adolescentes en horario de clase, como si fuera una materia más, un módulo de 5 semanas, repitiéndose 2 veces por año. Y eso no solamente, digamos, se diferenció del resto de las estrategias en escuelas, como entrenar, por ejemplo, docentes, eh, sino que hubo un porcentaje enorme de reducción de la intensidad de las ideas suicidas que tenían las personas, de los adolescentes con ideas, y además redujo hasta un 60% la cantidad de intentos de suicidio en el seguimiento de 2 o 3 años. Eso para una intervención que lo que requiere es 2 horas semanales durante 5 semanas en 2 momentos del año, me parece que yo aplaudo a los grupos que trabajan de esa manera. Con lo cual, el programa IAM es una buena alternativa para implementar en escuelas. El programa IAM o hay otros también que trabajan directamente con el adolescente. No sé, Pablo, qué tenés para... No, o sea, lo que quería agregar es que cuando nos llaman a hacer estas intervenciones, eh, seamos cuidadosos de leer cuáles son las intervenciones basadas en la evidencia. Ir a charlar con los adolescentes como tiene alguien una charla, lo desaconsejo y aconsejo que quien vaya a hablar sea alguien que conoce alguno de los modelos. Los modelos para adolescentes están todos englobados en los que llamamos currículum socioemocional. Se llaman Mm, así habitualmente. Hay más cortos como YAM, otro incluso más corto, y hay otros como por ejemplo DBT Escuelas, que un poco más largo, pero comparado con el YAM, hay un paper en Filadelfia, ustedes saben que es el lugar donde están los muertos vivientes
digamos, por el fentanilo, donde la tasa de muertes y de tentativas de suicidio en una escuela grande se redujo a cero, no el 60%, sino a cero. Es decir, en población, digamos, vulnerable socioeconómicamente, como es en esa región, la reducción fue considerable y significativa. Y ahí hay que entrenar a familias, hay que, como es a veces escuelas muy grandes, que entrenar a alguien que entrene a alguien, digamos. Mm. Em, lo que es interesante es que cuando hablamos de esto, pareciera que los sistemas confían poco en los psicólogos educativos y más en la función de los mismos adolescentes en la multiplicación de los modelos preventivos y, por supuesto, en algunos maestros que tienen alguna predisposición o cercanía con los adolescentes. Pero quiero decir, son bastante protocolizados, lo cual nos asegura que se puedan multiplicar. Cuando algo es protocolizado, lo que tiene de bueno es que tenemos un librito que se puede usar en 500 escuelas con buenos efectos. Hay un solo ejemplo que lamentablemente no se ha monitoreado suficientemente. He charlado un poco con algunos de los actores, pero me pareció sorprendente lo que hizo, te contaba Demián la otra vez, lo que ocurrió en Córdoba con la Secretaría de Drogadicción, porque drogadicción, bullying, trastornos alimentarios, las conductas, hay un texto que dice, que me encantaba, que dice, son todos plumas del mismo pájaro. Mm. Implementaron un modelo socioemocional en escuelas con excelentes resultados, reduciendo la tasa de conductas problemáticas. Lástima que a veces no hay plata para monitorear las Tal cual, intervenciones, ¿no? igual. Y yo vuelvo a una pregunta del principio, que también me pregunto si también el tema, mucho se ha hablado del modelo de suicidio, por suerte y estamos en el mes de la prevención de la conducta suicida y por suerte mucho se habló en distintos ámbitos, pero quizás también, y lo he escuchado, que muchas personas, cuando ha habido un adolescente que ha cometido una conducta suicida en una escuela, hay una suerte de miedo entre comillas, al contagio, ¿no? Y entonces es muy difícil, muchas veces he escuchado mismos psicopedagogos no saber muy bien qué hacer, por eso es muy importante, Pablo y Demian, lo que dicen de poder incluir personas entrenadas en protocolos específicos y que no cualquier persona haga una charla abierta como de campamento o de retiro, como muchas veces se ha hecho y escuchado luego que ha habido una situación en un colegio. Pero no me quiero, nos quedan pocos minutos y no quiero olvidarme de algo que es muy importante, que es la población de gente mayor, ¿no? Siempre nos olvidamos, hablamos mucho de adolescentes, que es muy importante, hablamos de la funcionalidad de las personas adultas bueno, que tienen, ¿no? Que tienen que hacer una vida que valga la pena, pero nos olvidamos a veces de las personas mayores de 70 años, que son una de las poblaciones con más riesgo de suicidio, por muchas razones, ¿no? Una de ellas es muchas veces el aislamiento social, el dolor físico, el dolor crónico, las enfermedades, el cansancio y también la sensación de no de ser una carga para los demás o de estar dependientes y que por según lo que dice la evidencia, tienen intentos de suicidio más letales, ¿sí? Utilizan medios más letales y veces mucho más silentes y sorpresivos. Y me gustaría compartir con ustedes esto porque poco se habla, ¿sí? Como si nos olvidáramos. Se habló mucho en la pandemia de los adultos mayores, cosa que me gusta decir que las personas a los 70 años son personas, muchas son personas que están totalmente funcionales y que deben seguir estando en movimiento y la depresión. El 70% de los antidepresivos lo utilizan las personas mayores de 65 años. O sea, estamos hablando de que esto pareciera que es la única solución para resolver un problema muy serio y la conducta suicida es muy, muy, muy importante en esa edad y poco estamos hablando de eso. ¿Qué opinan mis colegas para cerrar esta charla?
Será que me esté poniendo mayor y estoy preocupada, entonces Bueno, ok. A mí me parece que es interesante cómo nos olvidamos de la frecuencia, porque además, al revés de los adolescentes, hay más incidencia de la relación entre tentativas y suicidio y muerte por suicidio es, 4 veces más, ¿no es cierto, Pablo? Como 4 veces es más por cada mayor cuanto suicidio. más viejo te vas poniendo. Sí, Eh, sí. con lo cual es en algún punto bastante más silente y preocupante. Em, lo que pasa es que yo no creo, lamento, que el modelo sea diferente. Creo que tiene que continuar siendo el mismo modelo. Es el modelo de pensar la conducta como una solución a un problema en el cual el consultante no ha encontrado otra salida. Que hay un correlato con niveles de malestar. A mí eso que Schneemann, que nunca me gustó mucho, que es el dolor psíquico, que no es una metáfora muy feliz. Mm. Y la traducción al castellano es aún peor, porque se ha llamado incluso angustia en algunas traducciones, pero malestar como un malestar que incluye el cuerpo, no solo psicológico, porque las emociones tienen manifestaciones somáticas. Pero me parece que lo interesante es que el modelo podría ser el mismo, y de hecho lo evidencian el uso de algunos de estos programas como DBT en adultos de más de 65 o 70 años, ahora no me acuerdo cuál es el protocolo, DBT en adultos mayores con depresión crónica y ideación suicida, con muy buenos resultados. Y es el mismo programa que se utiliza en adolescentes de 14 a 15 años, Ujú. lo cual habla de que la conducta suicida tiene como algo que no conocemos todavía, pero se parece a algo, un patrón, ¿no? Sí, sí, en relación a eso coincido que no hay algo específico y diferenciado. Esto es un modelo bien médico, ¿no? De diferenciar según un grupo eh, etario o de características determinadas, hacer algo distinto. En este caso, coincido con Pablo y lo conecto con alguna de las preguntas que están en el chat, digamos. eh, hay muchas hipótesis y son solo hipótesis de por qué es un grupo de mayor riesgo. Haces bien, Mary, en, en traerlo, porque la verdad es que muchas charlas respecto a la prevención del suicidio dejan a este grupo de lado y probablemente eso aumente su riesgo, ¿no? Porque vamos por este aislamiento social, sentido de Exactamente. pertenencia, etcétera. Eh, a veces con pequeñas cosas aumentamos la chance de que alguien este, sea ayudado. Eh, ¿Cómo depende del contexto? ¿Cuáles son los factores de riesgo agudos? Es que está pasando en esa persona puntual, mayor de 70 años, que está controlando o que creemos que controla la conducta suicida. Ah, digamos, si volvemos a los mismos factores dinámicos de riesgo, coincido con Pablo, la mirada es exactamente la misma. Es una conducta que es tratable o trabajable, digamos, o modificable, por decirlo de alguna manera, de acuerdo al contexto en el que están esas personas. Entonces, en buena hora que estamos hablando de esa población, ¿no? Bien, hay algunas preguntas, como algunas son bastante amplias, pero bueno, algunas contestaste, Pablo, ya. Bueno, sí. No sé si quisiera terminar un poco la charla hablando, preguntan acá sobre los criterios de no internación. En realidad pensaríamos al revés, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de internación para decir que todos los demás no? Porque de esto Mm. hemos hablado, que no aumenta la eficacia de internar a los pacientes, que no disminuye el riesgo. Pero, Eh, perdón, Mari, que te interrumpa ahí, pero eso es un buen ejemplo de cómo estamos acostumbrados a evaluar el riesgo, ¿no? ujú, Y le voy a ser sincero, mi primer año de residente no sabía absolutamente nada de BT ni nada por el estilo, y cuando se presentaba alguien con ideas de suicidio, mi cabeza funcionaba en, ok, qué cosas dice o hace la persona
que ameritarían una internación y qué cosas no. Entonces estaba en esta evaluación de qué encuentro para internarlo, qué encuentro para no internarlo, ¿no? Esta pregunta es un ejemplo de, bueno, los criterios de no internar al revés, tal cual, digamos. Al revés, Muchos hay que son, pensarlo al revés, sí, tal cual. porque de vuelta, el foco siempre está en ambulatorio, digamos. Yo lo pensaría distinto, es que todo lo que se hizo, que sabemos que podemos hacer para reducir el riesgo, ¿no? Hicimos, y si eso fue efectivo o no. Y en todo caso, hay un algoritmo en nuestra cabeza que nos dice, mm, esto no funcionó, no hay compromiso con el tratamiento, hay cosas incoercibles que no van a cambiar o que no van a cambiar en el corto plazo, y uno puede pensar quizá en una hospitalización. Con esto quiero aclarar que ninguno de los tres es un fundamentalista de no hospitalizar a las personas. Bueno, Bien, por supuesto. los tres tenemos consultantes que han tenido hospitalización con nuestra indicación, pero sí creemos que no tiene que ser algo prioritario en nuestras cabezas cada vez que... Yo creo que más que nada, a veces hay que también, bueno, nosotros estamos muy acostumbrados, el trabajo del terapeuta a veces es muy solitario y es muy importante reforzar esta idea de que para tratar pacientes con conductas complejas, con problemas complejos, hay que trabajar en equipo, no hay que temer a comunicar al equipo de consultoría, y que muchas veces esto es tan solitario que la única solución posible que se le aparece al terapeuta es la internación, por más que por temor, que como una solución adecuada. Y quiero cerrar un poco la charla con la última pregunta. Me gustaría, Pablo, que hablaras de esto eh, acá nos preguntan de los factores de riesgo, me quedé pensando en la desesperanza, tal vez qué tan alarmante es, cómo trabajar. Y es cierto que es como algo muy específico, ¿no? Como la desesperanza a veces como la fiebre. La fiebre puede aparecer por cualquier cosa, la desesperanza tiene que ver con una situación de creencia sobre el futuro, sobre uno mismo. Si nos basamos en el modelo más clásico de una persona que está en situación de sentirse que no tiene salida, y como el lema de nosotros de BBT es que tenemos que ayudar a las personas a tener una vida que valga la pena ser vivida y construir esperanza. Me gustaría, Pablo, que cerraras la charla un poco hablando de cómo construimos esperanza para nuestros consultantes. Em, La, la- la desesperanza suele ser la predicción negativa del outcome de las actividades de una persona. Perdón la definición tan técnica. Es alguien que predice que lo que va a hacer no va a funcionar. Y esa predicción es siempre aprendida. Es decir, las personas aprenden a estar desesperanzadas. Es decir, el pesimismo es algo aprendido. En este sentido, ayudar a generar autonomía o autogestión y volver a una persona habilidosa en la resolución de problemas va a aumentar las posibilidades de que pueda cambiar la desesperanza por la esperanza. La segunda, muchas veces en psiquiatría y en salud mental solemos comunicar cosas que generan desesperanza. Alguien pregunta cómo va a ser este tratamiento y respondemos, depende de usted y vamos a ir viendo, los cuales son, si a ustedes les pasara con un neumonólogo porque están con una gripe tremenda y una pulmonía, las dos frases no son muy alentadoras, digamos. Sin embargo, nosotros seguimos usando a veces este contexto. Lo que yo digo es ayudar a nuestros consultantes a que sean sujetos que resuelven problemas en su propia vida y acompañarlos en el fracaso cuando intentan habilidades o intentan tener autonomía, es ayudarlos a aprender a tener esperanza. La esperanza no es algo que se transmite telepáticamente, es algo que se consigue a partir de la experiencia. ¿De acuerdo? Em, am, Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, estamos medio en tiempo, pero como empezamos más tarde nos vamos a extender un poquito. Si hay alguien que quiere levantar la mano, porque quizás en la pantalla no los puedo ver a todos, si hay alguien,
para Mayali, que está en el Hay lobby. una pregunta sobre criterios de internación otra vez. Mm. Sí. Eh, ¿Alguno de Bueno, uno ustedes de los, quiere? a ver, hay algunos, lo puedo contestar cortito yo, dijimos uno de los pacientes con episodios psicóticos, por supuesto, pacientes con cuadros de manía y excitación psicomotriz, eso sabemos que es una emergencia médica, básicamente eso, y pacientes que muchas veces tienen, o evaluamos que tienen conductas de riesgo, uno de los factores, lo hemos mencionado, pero uno de los factores que tenemos que tener en cuenta son los antecedentes de otras conductas, de otras tentativas de suicidio en el pasado y que esa persona no tenga ningún tipo de red, ¿no? Eso es una de las cosas que muchas veces tenemos que evaluar, cómo podemos generar una red de ayuda a esa persona que nos viene a consultar y que está en riesgo. Esas más o menos, no sé si quieren agregar alguna más que me haya olvidado. A ver, yo me gustaría cambiar también, hacer énfasis en que si pensamos criterios, no se llaman criterios de internación o de hospitalización, se llaman características o criterios para pensar en una posible internación, porque yo entiendo dónde apuntan las preguntas, si es quizá, y lo conecto con algo que dijo Pablo al principio, que fue tan atinado, pensar que si uno más uno más uno más uno es internación, vamos a terminar haciendo lo mismo que se hace actualmente, que es hospitalizar o indicar hospitalizaciones para gente que no lo necesita. Entonces, reformulando la pregunta sería, ¿qué cosas le puede pasar a alguien donde yo tengo que pensar en una posible internación? O sea, que aparece como es todo lo que dijo María, psicosis abrumadora o emergente, falta de cooperación con realizar un tratamiento ambulatorio, persistencia de manera consistente de la planificación suicida, necesidad de instaurar un tratamiento farmacológico que en ambulatorio esto no sea posible. Esto tiene que ver con algún episodio, algún tipo de trastorno anímico o esquizofrenia o lo que fuera. Y a veces también alteraciones estructurales del cerebro, ¿no? Digamos, no saquemos de acá también a personas que tienen traumatismos encefalocranianos y hay cierta cuestión estructural que en esos momentos podemos controlar menos las variables. Eh, pero son criterios para poner la hospitalización como una posibilidad, no son criterios eh, patognomónicos específicos para sí o sí indicar la hospitalización. Seguro. Yo creo que estaban un poco preguntando, obviamente estas son las indicaciones generales, un poco preguntando en relación a la conducta suicida. Ahí había una pregunta que se me Ay, lo escapó. que yo quería agregar era que es curioso porque cuando la gente pregunta cuáles son las características para decidir una hospitalización, a mí nunca se me ocurren criterios clínicos. Tal cual, Me tal cual. Te iba caen a de decir la lo mismo. cabeza, no sé por qué extraña razón. Pero, por ejemplo, la capacidad de una persona para pedir ayuda. Los antecedentes en relación a cumplir compromisos. Ujú. La historia de aprendizaje en compromisos. A la volatilidad de la ideación suicida en términos de que no conozco los factores que controlan la conducta. Es decir, que yo desconozco los factores que controlan la conducta. Y el armado defectuoso de un plan de seguridad. Para mí esos son criterios que son importantes y no son clínicos, son No. características. Porque un factor para mí importante es la flexibilidad psicológica en esto y la capacidad de tomar riesgos, curiosamente. Porque la persona que elige hacer un tratamiento toma un riesgo. Muchas veces hablamos de la impulsividad y el riesgo como factores de riesgo. Y para mí, desde mi perspectiva clínica, son factores protectores en algunos momentos. Ahí nos preguntan algo que creo que es importante, que si hay informar a los familiares sobre el riesgo de suicidio. Y yo entiendo que es una de las pocas situaciones en las que uno debe incluir a la familia de algún modo, pero ser muy cuidadoso con esto,
porque también corremos el riesgo, y esto lo hemos vivido en las consultas, que los pacientes dejan de... Si lo primero que hacemos es llamar a la mamá o al papá o al marido, los pacientes nos dejan dejan los tratamientos o dejan de tener confianza, y es un equilibrio bastante difícil. Entonces, también es importante poder, en algunos casos, y esto lo he aprendido de vos, Pablo, cuando podemos hablar con la familia sobre la posibilidad de que la conducta aparezca en algún momento de ese consultante, ¿no? La charla suicida. Pero en relación al secreto profesional, entiendo que uno puede, y esto habría que consultarlo, vos quizás, Demian, que estás trabajando en el hospital, lo tenés más aceitado, pero nosotros podemos abrir el secreto profesional si hay un paciente en absoluto riesgo de vida. Sí, Pero con estos cuidados, ¿no? quiero agregar algo. Es que no es que yo le voy a informar a los pacientes, a los Claro. Los familiares. pacientes le van a Yo, informar. yo voy a hacer que el consultante, así me Tal queme el cual. cerebro durante una hora, sea quien, porque si yo lo que quiero es generar autogestión como un factor que aumenta la protección, entonces voy a involucrarlo en la toma de decisiones sobre su tratamiento. El consultante es alguien que es parte de la solución también. Entonces va a ser Así quien es. va a hablar con la familia. Es muy raro la escena, para mí es más frecuente la escena del consultante pudiendo hablar y pidiendo él algo específico que el consultante que se niega a todo o altamente refractario. Y perdón que te interrumpa, Pablo, pero hay algo que también cualquiera de estos modelos que venimos hablando y la entrevista en la que estamos trabajando nosotros, eh, parte del compromiso del tratamiento es clarificar qué va a pasar cuando la persona esté en riesgo, si no está Totalmente. comprometida con. Digamos, nadie puede trabajar con alguien que tiene conductas suicidas en su historial si no aclara que situaciones de riesgo, cuando la persona no esté dispuesta a hacer el tratamiento, uno va a tener que comunicarse con alguien. Y eso es a priori parte del marco del tratamiento. Y vuelvo y digo de vuelta, y enfatizo en lo que dijo Pablo recién. Esto es parte eh, de lo que va a hacer un consultante en tratamiento, digamos. Sí, además me sumo un poco a lo que decía Pablo. Muchas veces los consultantes, al incluir a las familias y poder hablar abiertamente de esto, es una manera no solo de que ellos puedan recibir, que tienen red para poder pedir ayuda, y que empiezan a perder el miedo, porque muchas veces lo que ocurre es que las personas tienen miedo de pedir ayuda. Y esto, ayudarlos en eso es también darles esta capacidad de poder ser habilidosos en los momentos en que están en crisis, y que seguramente van a volver a estarlo, ¿no? Eh, bueno, estamos en tiempo. Yo quiero agradecerles infinitamente, Demian y Pablo, que hayan compartido. Bueno, ustedes son parte del capítulo de psiquiatría también, por supuesto, pero bueno, sé que Pablo estás fuera del país, es muy tarde ahora, así que doble agradecimiento. Y bueno, nosotros les agradecemos a todos que hayan estado aquí. Hemos tenido una muy linda participación, Mm. y bueno, los, los esperamos en alguna otra charla que vamos a tratar de hacerlas más seguido desde el capítulo de emergencias de psiquiatría. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, María, por la invitación, ¿eh? Bueno.